¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido. Estamos ya en nuestra quinta semana de clase y pues estamos en nuestra segunda semana del mes de agosto. Hoy, 8 de agosto del 2022, trabajaremos entonces con el tema de conductores y la ley de Gauss. Se recordarán que en nuestra última sesión estuvimos hablando sobre cómo la ley de Gauss pues, se aplica a distribuciones de carga. Generalmente cuando estamos hablando allí pues nos referimos a aislantes, donde la carga pues permanece en un solo lugar. Una característica también importante que tenemos que recordar es que los conductores tienen la característica que la carga se puede mover libremente en estos, por eso se llaman conductores. Conducen esa carga, se mueve la carga en ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que aplicar la ley de Gauss en conductores? Para eso, primero, supongamos que tenemos aquí un material conductor. Pensemos que esto que estoy dibujando pues es una barra, una placa o cualquier material conductor. ¿Estamos? Este conductor de momento es neutro. ¿Qué significa que es neutro? Recordemos, pues un material neutro es aquel que tiene la misma cantidad de cargas negativas y la misma cantidad de cargas positivas. Eso es un, eh, un elemento neutro. Este es un conductor neutro. Pensemos que nosotros vamos a activar un campo eléctrico E. Y para fines prácticos, supongamos que es un campo eléctrico uniforme. Bueno, entonces voy a dibujar aquí líneas de campo eléctrico uniforme que van a atravesar este conductor. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Una por acá. Otra por acá. Por aquí. Por acá. Una más aquí. Una aquí. Y ya está. Supongamos entonces que tenemos este conductor ahora dentro de un campo eléctrico. Recuérdense que la dirección de los campos eléctricos son la dirección que seguirían las líneas de carga, las cargas positivas. Bueno, un campo eléctrico pues generalmente es creado por dos tipos de cargas. En este caso pues vamos a creer pues que aquí están las cargas positivas y aquí están las cargas negativas. De tal manera entonces pues que las cargas positivas o cualquier carga positiva que yo coloque en este espacio pues se movería en esta dirección, acercándose a la carga negativa y alejándose de la carga positiva. Esas son las líneas de campo. Ahora, recuérdense que este conductor conduce las cargas y las cargas eléctricas que están dentro de él pueden moverse libremente. De tal manera que podríamos afirmar que se van a alinear de acuerdo al campo eléctrico, es decir, las cargas internas de este material van a interactuar con ese campo eléctrico. ¿Cómo? Pues miren, recuérdense que aquí tenemos tanto cargas positivas como negativas. Tenemos un conjunto de cargas negativas, igual número de cargas negativas, igual número de cargas positivas en todo el conductor. Generalmente las cargas positivas pues no pueden moverse. Los electrones que tienen cargas negativas se pueden mover libremente en un conductor. Como las cargas negativas lo que quieren es alejarse de la carga negativa y acercarse a la carga positiva, pues entonces en este conductor nosotros empezamos a acumular cargas negativas en esta superficie. Nos empezamos a llenar de cargas negativas aquí en esta superficie, que son las cargas negativas o los electrones que pueden moverse libremente en el conductor y que quieren alejarse de la carga negativa y acercarse a la carga positiva, que son generadores del campo eléctrico. A su vez, están dejando atrás a las cargas positivas. Aquí se han quedado muchas cargas positivas, pues que ellas o estas pueden pues quedarse allí debido a que prácticamente pues ellas se sienten cómodas moviéndose en esta dirección. Las cargas negativas entonces se alejan todo lo que pueden de este lado de la placa, mientras que las cargas negativas pues quedan de un lado prácticamente y las cargas positivas del otro lado. Por lo tanto, se dice que hemos polarizado el material. Al decir que polarizamos, pues le hemos creado dos polos, por así decirlo. Dos características diferentes. Una cara de la placa ha quedado negativa y otra cara de este conductor ha quedado positiva. Por lo tanto, como aquí ahora en esta cara tenemos una carga negativa y aquí tenemos una carga positiva,
Entonces, dentro de este conductor se está creando también un campo eléctrico. Este campo eléctrico interno sigue las líneas de campo eléctrico ahora en dirección contraria a las líneas de campo eléctrico que están siendo generadas por el campo eléctrico externo. Este material entonces está ahora creando su propio campo eléctrico interno. Y este campo eléctrico interno resulta que debido a que está siendo creado por el campo eléctrico externo, van a intentar equilibrarse estos dos entre sí. El campo eléctrico interno va a equilibrarse cuando la cantidad de cargas negativas de un lado generen un campo eléctrico que tenga la misma magnitud que el campo eléctrico externo. Voy a llamar entonces a este campo eléctrico que yo genero, campo eléctrico externo. Y a este campo eléctrico que se genera debido al movimiento de las cargas internas, pues campo eléctrico interno. Por lo tanto, dentro del conductor ahora tenemos dos campos eléctricos, uno apuntando hacia la derecha desde nuestra perspectiva y otro apuntando hacia la izquierda. De tal manera que, como dijimos, esos campos eléctricos se van a compensar. Aquí la cantidad de cargas negativas que van a llegar van a ser de tal forma que este campo eléctrico interno sea igual en magnitud al campo eléctrico externo, quedándome entonces una conclusión. Esos campos eléctricos interno y externo se van a anular entre sí, ahora teniendo o haciendo que el campo eléctrico neto dentro del conductor sea cero. Y aquí llegamos a una de las primeras conclusiones de los que sufren los materiales conductores al estar dentro de un campo eléctrico. Entonces voy a escribir conductor dentro de un campo eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que su campo eléctrico en el interior, vamos a ponerlo así mejor, el campo eléctrico en el interior siempre será cero. Siempre será cero. ¿Por qué? Porque las cargas se alinean de tal manera de que se puedan equiparar en magnitud estos dos campos eléctricos. Se llega a un equilibrio electrostático, ¿sí? Allá adentro hay un equilibrio electrostático. Como hemos visto, la carga se distribuye en su superficie. Si nosotros le asignáramos una carga específica a este conductor, pues este conductor va a tener la característica de que su carga se va a distribuir en toda su superficie. La carga siempre se distribuye en su superficie. Y estamos hablando de toda su superficie. Es decir, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una esfera, pues entonces la carga va a estar distribuida en toda la superficie esférica. Si, por ejemplo, tuviéramos pues una placa rectangular, pues entonces la carga está distribuida en las 6 caras de esa placa rectangular. Si tuviéramos, por ejemplo, una caja perforada con un agujero, entonces pues la carga se ha distribuido en todas las caras, en toda la superficie, es decir, las 6 caras, e incluso en la superficie interna de ese agujero que nosotros hemos creado. En toda la superficie disponible de un sólido va a ser ocupada por la carga que nosotros le asignemos a un conductor. Siempre va a quedar allí. Ahora, ¿cómo se calcula el campo eléctrico debido a un conductor con carga? Pues para eso supongan que nosotros tenemos aquí pues un conductor cualquiera. Supónganse que esto es un conductor. Recuérdense que un conductor pues decimos que es un metal, ¿no? Aquí tenemos un metal, lo voy a colorear para darle un poquito de estilo. Vamos a ver.
más o menos, ahí está, creo que ya cubrí bien las orillas y ya ahí está. Va. Supónganse entonces que tenemos este conductor, le vamos a dar ahora una especie de relieve para que pues, se comprenda que es un conductor. Va. Supónganse entonces que tenemos este conductor por acá. Pensemos que queremos calcular el campo eléctrico. Bueno, vamos a usar entonces la ley de Gauss. Recuérdense que la ley de Gauss me dice que la carga dividido epsilon sub 0 es igual a la integral sobre una superficie cerrada de E por el diferencial, no es cierto, de E en producto punto con el vector normal y el diferencial de área superficial. Muy bien, entonces para poder resolver esto voy a hacer lo siguiente. Como nosotros tendríamos que crear aquí una superficie gaussiana, pues más o menos de la misma forma, y eso haría que nosotros tengamos que resolver la integral, pues vamos a aprovecharnos de este segundo enunciado. La carga siempre se distribuye en su superficie y, tal vez me faltó agregar ahí, la carga se distribuye uniformemente en su superficie. Entonces voy a agregar aquí que la carga se distribuye en su superficie de manera uniforme. Si eso es cierto, pues voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a tomar un pequeño diferencial de superficie de ese sólido. Y voy a crear una superficie gaussiana a este. Entonces voy a hacer un poquito más pequeño esto. Y vamos a dibujar aquí una superficie gaussiana que tenga forma de caja. Ahí está. De tal manera que el vector normal a una superficie, a este punto, vean en este puntito de aquí, es perpendicular a la superficie. Entonces aquí tenemos nuestro vector normal. Y el campo eléctrico, pues pensemos que se le asigna una carga positiva a esto, pues entonces el campo eléctrico pues también apunta de esta manera. Por lo tanto, la única cara que está siendo atravesada por la línea del campo eléctrico pues es esta carita de aquí, ¿no? Esta línea de esta superficie, perdón, esta cara de esa caja. Entonces, pues vamos a suponer que esta es una diferencial de área superficial. Diferencial de área superficial. De tal manera entonces que yo voy a determinar aquí que la pequeña carga, vean, la pequeña carga que está asignada en esta pequeña superficie, que vamos a llamar entonces diferencial de carga, dividido epsilon sub 0, me ha creado aquí el producto punto entre el campo y el vector unitario, que ya vimos que es campo por vector unitario por coseno del ángulo, y el coseno en este caso es 0, simplemente me queda entonces campo por diferencial de área superficial. Me va a permitir calcular entonces el campo eléctrico. Entonces, si despejamos aquí, me va a quedar que el campo eléctrico es igual a el diferencial de carga dividido el diferencial de área superficial dividido epsilon sub 0. De tal manera, vean, de tal manera que esta expresión que nosotros tenemos aquí ya la habíamos visto antes. Carga dividido área superficial. A carga dividido área superficial se le conoce como densidad superficial de carga. De tal manera entonces que el campo eléctrico se calcula como la densidad superficial de carga dividido a la constante epsilon sub 0. Esta es la expresión que me define el campo eléctrico en la superficie de un conductor. Campo eléctrico en la superficie de un conductor. ¿Estamos? Este es el campo eléctrico en la superficie de un conductor. Entonces tenemos que recordar, este es el campo eléctrico, tenemos que recordar que el campo eléctrico en el interior siempre será cero y que la carga siempre se distribuye en la superficie de este objeto de manera uniforme. Más o menos, ¿verdad? Más o menos esta última parte. Sí, más o menos. Entonces, pues, de acuerdo a estos tres enunciados que acabamos de crear, hagamos un conjunto de ejercicios. Vamos con nuestro ejemplo número 1.
Nuestro ejemplo número 1 dice así. Una esfera conductora sólida, y vean, me dice conductora, ya desde aquí yo sé entonces que esta es una esfera conductora de radio de 2 centímetros, tiene una carga de 8 microcoulombs. Un cascarón esférico de radio interior y exterior de 4 y 5 centímetros respectivamente es concéntrico con la esfera sólida y tiene una carga de menos 4 microcoulombs, ¿verdad? Un cascarón esférico de radio interior y exterior. Bueno, no me dice que sea conductor, pero vamos a suponer que es conductor. Determine el campo eléctrico en, inciso A, R igual a 1 centímetro. Inciso B, R igual a 3 centímetros. Inciso C, R igual a 4.5 centímetros. E inciso D, R igual a 7 centímetros. Desde el centro de esta configuración de carga. Qué intenso, ¿no? Bueno, el problema dice que tenemos una esfera y esta a su vez está rodeada por un cascarón esférico de 4 centímetros y 5 centímetros. Bueno, entonces no vamos a dibujar las esferas como tal, sino simplemente vamos a dibujar una vista de estas, ¿no? Entonces tenemos una esfera que dice que tiene un radio de 2 centímetros. Bueno, voy a dibujar aquí entonces una esfera o algo que finge ser una esfera, ¿no? Imagínense que esta es la esfera. Pero solo la estamos viendo desde arriba, ¿no? Solo la porción desde arriba. O, mejor dicho, imagínense que pensemos que partimos esto a la mitad, ¿no? Entonces vamos a ver solo el interior. La partimos a la mitad y miramos solamente un hemisferio. Entonces tenemos 2 centímetros de radio. Luego viene un cascarón exterior de 4 centímetros de radio. Entonces vamos a dibujar aquí. Más o menos el cascarón. Más o menos algo así, ¿ven? Vamos a darle un poquito de color. Esto de aquí, vean, es la esfera. Y recuérdense que la partimos, ¿no? Entonces, pues, estoy viendo aquí la esfera partida. Esta esfera, según lo que el problema me dice, está rodeada por un cascarón esférico. Pues entonces voy a dibujar aquí. Ahí está, más o menos esto, ¿no? Entonces, miren, pues, esta es la esfera. Uy. Apareció algo aquí que no quería. Ahí está. Esta es la esfera. Este es el espacio vacío entre la esfera y este es el cascarón esférico. Lo partí a la mitad, ¿no? Entonces solo miramos esa parte. El problema quiere primero que calculemos el campo eléctrico, determine el campo eléctrico en, inciso A, 1 centímetro. Bueno, como esto tiene 1 centímetro, el problema quiere que yo calcule el campo eléctrico en un punto a 1 centímetro de la configuración de estas esferas. Quiere que calcule el campo eléctrico en este punto. Ahora, esta esfera, según lo que el problema me dice, es una esfera conductora. Y según lo que aprendimos aquí, en el campo eléctrico en el interior siempre será 0. En el campo eléctrico de un conductor, por supuesto, ¿no? Entonces, pues si eso es cierto, el campo eléctrico dentro de un conductor siempre será 0. Y entonces, vean, esta esfera de aquí, o esa esfera, o cualquier punto en el interior de ese conductor, me hará que el campo eléctrico sea 0. Entonces, para el inciso A, que vamos a ponerlo por acá abajo, vamos a escribir, por definición, el campo eléctrico en el interior de la esfera conductora será 0. Entonces ahí pues concluimos que el campo eléctrico en ese interior pues es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el interior de un conductor. Y como ya vimos, pues las cargas se distribuyen únicamente en su superficie, haciendo pues que no se genere ningún campo eléctrico en el interior de esta. Muy bien. El inciso B quiere que calcule el campo eléctrico a 3 centímetros de la configuración. Bueno, si esta esfera tiene 2 centímetros,
Entonces vamos a calcular ahora el campo eléctrico a 3 centímetros, es decir, vamos a calcularlo más o menos por acá. Bueno, observen entonces que esta superficie gaussiana que yo estoy dibujando contiene a la esfera conductora. Y esa esfera conductora tiene una carga, por lo que entonces ahí sí que vamos a tener campo eléctrico. Entonces apliquemos la ley de Gauss. La ley de Gauss, recuérdense, pues carga dividido constante de permitividad del vacío es igual a la integral sobre una superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico, el vector normal y el diferencial de área superficial. Entonces, pues venimos aquí, tomamos una pequeña porción de área de esta esfera, miramos que las líneas de campo eléctrico generado por la esfera pues van a ser hacia afuera. ¿Por qué? Porque esta tiene una carga de 8 microcoulombs positiva y esa línea de campo pues va a atravesar de manera perpendicular a la esfera en cualquier punto que lo haga. Entonces, esos forman un ángulo de 0 grados. Y el campo eléctrico va a ser constante en toda la superficie. De tal manera entonces que se cumplen las condiciones para simplificar esta integral y escribir simplemente E por el área superficial. De tal manera que el campo eléctrico entonces se calcularía como carga dividido área superficial multiplicado por la constante epsilon sub 0. En este caso, la carga que contiene la esfera, según lo que el problema dice, es de 8 microcoulombs. Por lo tanto, aquí me quedaría 8 microcoulombs dividido el área, que es 4pi por el radio al cuadrado. Y el radio, estoy hablando de la esfera ficticia, recuérdense, de esa esfera ficticia que estamos hablando de un radio de 3 centímetros. Entonces aquí me quedaría 0.03 metros al cuadrado, porque es el área, ¿no? 4pi por radio al cuadrado, por la constante epsilon sub 0. Entonces ingresemos datos a nuestra calculadora. Veremos entonces aquí que me quedaría 8 por 10 a la menos 6, porque es 8 micro, recuerden, esto también es importante recordar. 4pi multiplicado por 0.03 metros al cuadrado, multiplicado por la constante epsilon sub 0, que dijimos que es 8.85 por 10 a la menos 12. Esto me da un valor, si lo redondeamos, de 79.93 por 10 a la 6. 79.93 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Ahí tenemos entonces el campo eléctrico que se genera en un punto a 3 centímetros del centro de la configuración. El inciso C me pide que calcule el campo eléctrico a un radio de 4.5 centímetros. Bueno, entonces miremos. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 4.5. Pues como ahora nosotros queremos calcular el campo eléctrico dentro de este cascarón, que también es un conductor, por lo tanto, estamos otra vez dentro de un conductor y vamos a escribir aquí para el inciso E es igual a 0 porque nos encontramos, o mejor, no nosotros, no porque no somos nosotros, porque se quiere calcular el campo eléctrico en el interior de un conductor. Por definición, ¿verdad? Y por último, el inciso D me pide que calcule a 7 centímetros del centro de esta configuración. Bueno, entonces miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, pues vamos a crear aquí una superficie gaussiana que ahora sí va a tener una carga neta encerrada en él y no estamos dentro de un conductor. Pues entonces vamos a aplicar la misma idea de antes. La ley de Gauss me dice que la carga total encerrada en esa superficie gaussiana dividido la constante epsilon sub 0, solo que no puse inciso D, es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico y el vector normal por un diferencial de área superficial.
Como estamos dibujando una esfera que contiene una esfera dentro, pues ya dijimos que se cumplen las condiciones, el campo eléctrico es constante en la superficie, el campo eléctrico atraviesa toda la superficie formando exactamente el mismo ángulo y el campo eléctrico es constante, ¿verdad? Entonces aquí me queda que E multiplicado por el área superficial es la forma simplificada de esa integral. Por lo tanto, el campo eléctrico sería la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 por el área superficial. ¿Cuánta carga tiene encerrada una esfera ficticia de 7 centímetros de radio? Pues va a contener a la carga de 8 microcoulombs de la esfera interior y a los menos 4 microcoulombs del cascarón esférico. Entonces aquí me quedarían, la carga total encerrada son 8 microcoulombs de la esfera, menos 4 microcoulombs del cascarón esférico, y esto dividido entre la constante epsilon sub 0 por el área de una esfera ficticia, que es 4pi por el radio, 7 centímetros, 0.07 metros, todo esto al cuadrado. Veamos aproximadamente cuánto es. 8 microcoulombs dividido 4, pues, perdón, menos 4, pues me da 4 microcoulombs, y el radio ahora es 7 centímetros. Entonces el campo, la magnitud del campo magnético, eléctrico, a 7 centímetros de esa configuración tiene un valor de 7.34 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Y ahí tendríamos entonces pues ya resuelto este problema. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo pues dice así. Una delgada placa conductora. Una delgada placa conductora. Me dice muy delgada. Hagan de cuenta que estamos hablando de una hoja, por ejemplo, de una hoja metálica, en el que el grosor pues es casi que despreciable. A eso se refiere cuando hablamos de delgada. En la mayoría de estos problemas, siempre que nos hablen de delgada, pues significa de que vamos a ignorar. Cuando nos dicen ligero, pues ignoramos su peso, ¿no? Cosas por el estilo. Es una placa conductora cuadrada, ¿vean? De 50 centímetros de lado. Se encuentra sobre el plano XY. Vean que lo vamos a matematizar y coordinar. Se deposita una carga total de 4 por 10 a la menos 8 coulombs sobre la placa. Determine la densidad de carga sobre la placa. Inciso B, el campo eléctrico justo por encima de la placa. Y, inciso C, el campo eléctrico justo por debajo de la misma. Puede suponer que la densidad de carga es uniforme. Algo bien importante aquí es que el problema me pide el campo eléctrico, no me pide la magnitud. Es decir, no solamente cuánto vale, sino me pide al campo eléctrico es magnitud y dirección. Vamos a dibujar entonces lo que el problema nos dice más o menos. Tenemos el plano, la placa sobre el plano XY. Entonces voy a dibujar aquí un sistema coordenado tridimensional. Y voy a dibujar la placa aquí. Entonces, más o menos, me quedaría la placa cuadrada. Supónganse que esta es la placa cuadrada, ¿no? Más o menos me queda. Pensemos que esta placa pues tiene 50 centímetros de lado. Al ser conductora, ya dijimos, toda la carga se distribuye en la superficie total que tenga. Pues imaginemos, una hoja de papel, ¿cuántas caras tiene? Pues una hoja de papel tiene 2 caras. Es prácticamente lo mismo aquí. Tenemos una hoja aquí, una cara que podemos ver, y tenemos una cara inferior que está debajo, ¿no? Que no podemos ver. Por lo tanto, la cantidad de área en la que se distribuyó toda la carga pues fueron 2. Se distribuyó sobre esta superficie superior y en la superficie inferior. Qué raro, ¿no? Superficie inferior. Sí, superficie inferior. Entonces, el problema primero quiere que calcule la densidad superficial de carga. La densidad se calcula como la carga total dividido el área. ¿Cuánto es la carga? Pues el problema me mencionaba que la carga que se ha asignado es de 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces voy a escribir aquí 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Dividido el área superficial. ¿Cuántas áreas superficiales o cuántas áreas, en cuánta total área se ha distribuido esa carga? Ya dijimos que en 2 caras, en esta cara superior y en esta cara inferior. Por lo tanto, el área sería 2, porque son 2 caras,
de 0.5 metros al cuadrado. Por lo tanto, aquí yo puedo calcular ya esa densidad de carga. Veamos, me quedaría 4 por 10 a la menos 8 dividido 2 por 0.5 al cuadrado. Y me queda este valor, 80 por 10 a la menos 9. O sea, estamos hablando de 80 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Solo quiero ver si agregué el cuadrado. Así sí lo agregué. Entonces tenemos que esa delgada placa conductora pues tiene una densidad de carga de 80 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Porque tiene dos caras, considerémoslo, ¿no? Una superior y una inferior. El inciso B me pide ahora el campo eléctrico justo por encima de la placa. El campo eléctrico. Bueno, pues entonces ya vimos mediante una definición que el campo eléctrico sobre la superficie de un conductor pues depende únicamente de la densidad de carga que tenga y la constante epsilon sub 0. Por lo tanto, en este caso, aquí estoy calculando la magnitud, por supuesto, me quedarían 80 nanocoulombs sobre metro cuadrado dividido la constante epsilon sub 0. Veamos aproximadamente cuánto me da este valor. Dividido esto entre 8.85 por 10 a la menos 12 y esto me queda de 9039. Entonces el campo eléctrico aproximadamente es de 9000, pongámosle 9.04 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Ahí tenemos la magnitud del campo eléctrico. Ahora, ¿cómo voy a sacar la dirección? Pues fácil. Como la carga tiene, pero como la placa se le ha asignado una carga total positiva, pues entonces las líneas de campo eléctrico lo que hacen es salir de ella, ¿sí? Perpendicular a la superficie. Entonces en este lado, pues hacia arriba, ¿no? Mientras que en la cara inferior, pues el campo eléctrico es hacia abajo. Entonces, pues para escribir el campo eléctrico de forma vectorial aquí, como estamos hablando de la placa superior, yo podría escribir que el campo eléctrico es de 9.04 por 10 a la 3 K newtons coulomb, siendo este K pues el valor o el vector unitario que apunta en la dirección de Z. Y para el inciso C, la magnitud, el campo eléctrico sería menos 9.04 por 10 a la 3, también K newtons sobre coulomb. ¿Por qué negativo? Me dirán. Porque el negativo K me está indicando que el campo eléctrico iría hacia abajo, es decir, en la dirección de nuestro Z negativo. Así tenemos entonces pues resuelto este segundo problema. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este es un poquito más complejo y espero pues lograr explicarme de la mejor manera. A ver, este problema dice así. Un alambre largo y recto. Largo, pues muy largo. No sabemos qué tan largo, pero podemos considerarlo casi que infinito, ¿no? Y recto. Rodeado por un cilindro de metal. Entonces vean, un alambre es metálico, ¿no? Y un cilindro de metal. Tenemos dos conductores. Hueco, cuyo eje coincide con el suyo, ¿verdad? Con el del alambre, por supuesto, no con el de ustedes. Tiene una carga por unidad de longitud lambda. O sea, la carga dividido la longitud total, ¿verdad? El alambre. Y el cilindro, una carga neta por unidad de longitud, 2 lambda. Con esta información, utilice la ley de Gauss para determinar, inciso A, la carga por unidad de longitud sobre la superficie interna del cilindro. Imagínense qué intenso, ¿no? Inciso B, la carga por unidad de longitud sobre la superficie externa del cilindro. Inciso C, el campo eléctrico exterior al cilindro a una distancia r de su eje. Qué intenso, ¿no? Entonces empecemos. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a dibujar aquí el cilindro. Un cilindro de metal hueco. Bueno, hablemos entonces de un tubo, ¿no? Voy a intentar dibujar aquí un tubo. Espero que me salga.
Vean que estoy dibujándolo pues, muy largo, ¿no? Más o menos. Este sería nuestro tubo. Más o menos. Bueno, hablemos de que mejor esta sería la parte interna del tubo, para que sea más bonito esto. Ahí está. No, tal vez muy feo, ¿no? Ahí está. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir que esto es el interior de ese cilindro. Más o menos para que sea más clara la idea. Creo que más o menos pues, se supone que esto no tendría que verse también, ¿no? Ahí está, miren, más o menos creo que se comprende la idea de que esto es un cilindro hueco. Este cilindro en su interior contiene un alambre de metal. Bueno, ahora voy a dibujar o intentar dibujar ese alambre de metal. Según lo que el problema dice, pues es un alambre de metal largo y delgado. Ahí está. Supongamos entonces ahí tenemos nuestro alambre rodeado por un cilindro hueco. A ver, pues empecemos también. El alambre tiene una carga por unidad de longitud lambda. Recordemos que lambda no es más que carga pues dividido longitud, ¿verdad? Entonces si suponemos que estos cilindros tienen una longitud L, muy grande por supuesto, tanto el alambre como el cilindro tienen la misma longitud, entonces pues carga sería lo mismo que 2 lambda por longitud, no, perdón, lambda por longitud. Esta sería la carga del alambre, entonces le vamos a poner aquí, alambre. ¿Y cómo sería la carga del cilindro? Vamos a ponerle carga del cilindro, sería pues 2 lambda, porque es la densidad, por L. Ahí tenemos entonces pues la carga del alambre y la carga del cilindro. Veamos qué nos pide en la primera parte. Inciso A. El problema quiere que calcule la carga por unidad de longitud sobre la superficie interna del cilindro. Es decir, de la carga que se le ha asignado a este tubo, ¿cuánta carga este tiene en su superficie interna? ¿Cómo voy a saber yo eso? Pues vamos entonces a hacer lo siguiente. Para nuestro inciso A, vamos a tomar nuestro cilindro. Y lo que voy a hacer es aplicar la ley de Gauss. ¿Cómo voy a aplicar la ley de Gauss? Pues voy a dibujar aquí una superficie gaussiana que contenga a la superficie interna de este cilindro. Más o menos.
y he creado esta superficie gaussiana. Es decir, recuérdense que esta superficie gaussiana es ficticia, ¿no? Cuando yo aplique la ley de Gauss, pues yo sé que la carga interna, o hablemos de carga neta nada más, dividido la constante epsilon sub 0, pues va a ser igual a la integral sobre una superficie cerrada del producto a punto entre el campo, el vector normal y el diferencial de área superficial. Bueno, pero noten algo importante. Yo quiero calcular prácticamente el campo eléctrico sobre esa superficie, ¿no? Porque para eso funciona la superficie gaussiana. Pero como estamos dentro del conductor, vean, esta línea celeste, este aro, está dentro del tubo metálico que es un conductor, entonces yo tengo la seguridad que el campo eléctrico es cero y por lo tanto también la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque estamos dentro del conductor. De tal manera pues que me queda que la carga total encerrada por esa superficie celeste que yo he dibujado pues debe ser cero. ¿Qué cargas tiene este adentro? Pues tendría la carga total del alambre más la carga de la superficie interna del cilindro, ¿verdad? Entonces aquí yo diría prácticamente que la carga interior al cilindro más la carga del alambre debe ser cero. De tal manera que me queda que la carga interna del cilindro es igual al negativo de la carga del alambre. Por lo tanto, yo quiero calcular la carga del alambre. La carga del alambre es lambda dividido L. Es decir, carga interna al cilindro es menos lambda dividido L. De tal manera que si yo quiero calcular la densidad de carga, porque creo que eso es lo que me pide carga, vamos a ver. La carga por unidad de longitud. Bueno, la carga por unidad de longitud, pues entonces simplemente esta L pasa al otro lado a dividir y me queda entonces que la densidad de carga que este va a tener va a ser menos la carga del alambre, perdón, la carga interna del cilindro dividido L. ¿Y cuánto es la carga interna del cilindro? Pues según lo que tenemos aquí, pues es nada más y nada menos que la carga del alambre. O sea que esto va a tener aquí menos lambda. Por lo tanto, la densidad superficial la densidad lineal de carga sobre la superficie del cilindro hueco es el negativo de la densidad de carga del alambre. ¿Estamos? Vamos a poner aquí interior del cilindro. ¿Sí? La carga interior del cilindro no es nada más que el negativo de la carga. Hagámoslo un poquito más comprensible. Creo que aquí pues hice algo que no debía. Vamos a poner aquí menos carga del alambre. Entonces, si yo quiero calcular la densidad de carga interna del cilindro, lo que yo tengo que hacer es tomar la carga interna del cilindro y dividirlo entre la longitud, ¿verdad? Pero la carga interna del cilindro pues no es nada más que el negativo de la carga del alambre. Entonces aquí me quedará negativo de la carga del alambre dividido L. Pero la carga del alambre dividido L pues es lambda. Por eso es que aquí me ha quedado menos lambda. La densidad interna, la densidad de carga interna del cilindro pues es el negativo de la carga del alambre. Ahí tenemos resuelto nuestro inciso A, por más extraño que parezca. Vamos con el inciso B. El problema ahora quiere que calcule la carga por unidad de longitud sobre la superficie externa del cilindro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar aquí nuestro... Vamos a ver, pegamos esto aquí. Sí, ahí está. Muy bien, entonces quiero calcular ahora el campo eléctrico. No, no es cierto. Quiero calcular, vamos a ver, la carga por unidad de longitud sobre la superficie externa. Quiero calcular la carga. Para hacer esta parte, pues está un poquito más fácil, porque vean, la carga interna la carga total del cilindro sería la carga que está en la parte externa del cilindro, es decir, la carga que está aquí, más la carga interna del cilindro.
¿verdad? Es decir, la carga que está en esta parte exterior más la carga que está en la parte interior. Si yo quiero esta carga exterior, entonces me va a quedar aquí la carga exterior del cilindro, sería la carga total del cilindro, menos la carga interna del cilindro. Muy bien, entonces la carga exterior del cilindro sería igual a la carga interior del cilindro. ¿Cuánto es la carga total del cilindro? Pues aquí vimos que la carga del cilindro es 2 lambda L. Entonces aquí me quedaría 2 lambda L. Uy, 2 lambda L. Menos la carga interna del cilindro. ¿Y cuánto es la carga interna del cilindro? Pues la carga interna del cilindro ya vimos que es el negativo de la carga del alambre, ¿verdad? Y la carga del alambre, pues resultó ser lambda por L. Entonces, pues aquí me va a quedar menos lambda por L. De tal manera que entonces la cara externa del cilindro ahora me ha quedado pues 3 lambda L, ¿verdad? Ahí tengo entonces la carga exterior del cilindro. Ahora quiero calcular yo la densidad de carga exterior en el cilindro. Para eso, pues lo que hago es dividir la carga exterior del cilindro entre la longitud de L del cilindro. Y como la carga es 3 lambda L dividido L, pues se cancelan estas L's y entonces la densidad de carga exterior en el cilindro pues es simplemente 3 lambda. Y ahí tenemos entonces pues nuestra respuesta de este inciso B. Por último, para el inciso C me pide el campo eléctrico exterior al cilindro a una distancia R de su eje. A una distancia R de su eje. Pues eso está un poquito más sencillo. Vamos a ver, copiamos nuevamente nuestro cilindro para resolver este inciso C. Lo pego por acá. Y el problema quiere que calcule el campo eléctrico a una distancia R. Entonces lo que voy a hacer es dibujar pues una superficie gaussiana que encierra este cilindro. Vamos a ver. Más o menos. Y que sea a una, ¿cómo era la cosa? A una distancia R de su eje. Entonces el radio, la distancia, va a ser esta distancia de aquí que se llama R. Por lo tanto, pues para eso utilizo simplemente la ley de Gauss. ¿Cómo se usa la ley de Gauss? Pues la carga total en el interior, o la carga total encerrada, dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico, un vector normal y el diferencial de área superficial. Como los cilindros tienen cargas, pues según lo que el problema me dice, positivos, ¿no? Porque no me habla de cargas negativas. Entonces, pues voy a suponer que las líneas de campo eléctrico salen de este. Y por lo tanto, si yo dibujo aquí cualquier diferencial de área, el vector normal y el campo eléctrico serían paralelos. De tal manera que esta expresión se transforma simplemente en campo por área superficial. De tal manera que el campo eléctrico sería la carga total encerrada dividido el campo eléctrico, perdón, el área superficial y la constante epsilon sub 0. El área sería 2pi por el radio por la longitud total por epsilon sub 0. Y como ya vimos, vean, carga dividido longitud, pues no es más que densidad de carga. Por lo tanto, aquí me quedaría densidad de carga lineal dividido 2pi por epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo eléctrico sería la densidad de carga total. Como un objeto tiene una densidad de carga lambda y el otro tiene una densidad de carga 2 lambda, entonces aquí me queda que el campo eléctrico sería 3 veces lambda, que es la densidad de carga total, dividido 2pi epsilon sub 0. Y así hemos resuelto entonces pues este problema. Audio Jungle.